Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y pues para hablar de el gasto del dinero público tenemos que empezar desde una pregunta o desde un interrogante. Básicamente hace referencia a pues básicamente en qué se gasta el dinero público en Colombia y por qué nunca alcanza. Para empezar, pues quiero hacer una breve introducción y pues básicamente sabemos que las finanzas públicas son manejadas principalmente por entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual se encarga de administrar el presupuesto general de la nación, la DIAN, que recauda el impuesto nacional como el IVA y la renta, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, que organiza cómo se priorizan los recursos, el Banco de la República, que influye en la deuda pública y en la estabilidad económica del país. Este tema es importante porque todo lo que hace el Estado, como es la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, depende del dinero que ingresa y del que se gasta. Por eso, hoy se analizará cómo se movieron estas finanzas entre el 2024 y el 2025 y entenderemos por qué los recursos no siempre alcanzan. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Básicamente, pues el Estado administra recursos que influyen directamente en nuestra calidad de vida, ya que pues servicios esenciales como lo mencioné anteriormente, la salud, la educación y la seguridad dependen del presupuesto público. Es por eso que al comprender cómo se gasta el dinero, permite entender cuáles son las prioridades del país. Bueno, pues para dar más aclaración sobre este interrogante, tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales ingresos del Estado. Dentro de los principales ingresos del Estado tenemos impuestos nacionales, en el cual se encuentra el IVA y el impuesto sobre renta. El IVA es uno de los impuestos que más recauda el país porque lo pagamos al comprar casi cualquier cosa. El impuesto sobre renta lo pagan empresas o personas naturales con ingresos altos. Otro de los principales ingresos es la renta petrolera. Este viene de Ecopetrol y del valor del petróleo. Y pues para entender esto, cuando el precio internacional baja, pues básicamente el Estado recibe menos dinero. Bueno, tenemos las regalías, las cuales las pagan las empresas por explotar recursos naturales como petróleo, oro o carbón. Tenemos la contribución para fiscal, en la cual es aportada por trabajadores y empleadores para salud, pensión, SENA y cajas de compensiones. Y por último tenemos el endeudamiento. Y pues básicamente cuando la plata no alcanza, el Estado pide préstamos nacionales e internacionales. Ahora bien, ¿cuáles son los principales gastos del Estado? Lo dividí en tres grupos. Como primer grupo tenemos la educación y la salud, en donde la educación, gran parte del presupuesto, va a los colegios, universidades públicas y a programas como el PAE. Tenemos la salud, que pues básicamente financia el sistema de salud, hospitales y programas de cobertura. Otro grupo tenemos pues la defensa, en el cual pues el Estado gasta en policía, ejército y demás fuerzas armadas. Tenemos las pensiones y pues es uno de los rubros más altos y crecientes por el envejecimiento de la población que hemos evidenciado últimamente. Como tercer grupo tenemos los subsidios, el cual tenemos programas sociales como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario. Y por último tenemos la deuda pública, eh, pago de intereses por los préstamos del Estado, ¿cierto? Ahora bien, porque el dinero no alcanza, pues como lo decíamos anteriormente, eh, tenemos cuatro puntos importantes a tratar, en el cual tenemos el déficit fiscal, que básicamente sucede cuando el Estado gasta más de lo que recibe, y pues en ese caso, pues debe endeudarse.
La deuda pública es el dinero que debe el país por esos préstamos. Y pues si bien sabemos, venimos de una deuda grande, el cual pues evidenciamos en la pandemia y pues aún no se ha podido recuperar del todo. Por otro lado tenemos la reforma tributaria, que básicamente son cambios en los impuestos para aumentar ingresos o corregir inquietudes. Y como lo hemos visto en este último periodo, pues llevamos eh, diferentes reformas que pues están apuntando a una reforma tributaria diferente. Tenemos el gasto social, que básicamente trata de que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida, pues en esta tenemos educación, salud, vivienda y subsidios. Y básicamente todo esto nos lleva a que en Colombia, el déficit fiscal y la alta demanda social hacen que parezca que los recursos son insuficientes. Los ingresos crecen, pero a la medida que los ingresos crecen, también crecen las obligaciones del Estado. Para aclarar más un poco este tema, tenemos dos ejemplos, cual tenemos la caída del recaudo tributario y el déficit fiscal y mayor endeudamiento, como lo decía anteriormente, en porque el dinero no alcanza, ¿cierto? Bueno, como primer ejemplo, en la caída del recaudo tributario, vemos que en el 2024 el recaudo tributario alcanzó de enero a septiembre unos 206 billones de pesos, lo que representó una caída del menos 8,2% frente al mismo periodo del año anterior. Esta menor recaudación implica que los ingresos esperados para financiar el presupuesto del Estado no se cumplen, lo que deja huecos en lo que se había planeado gastar. Por lo tanto, al tener menos ingresos, pues tenemos menos capacidad para ejecutar programas, infraestructura, etc. Por otro lado, en el déficit fiscal y el mayor endeudamiento, observamos que en el 2025 el déficit fiscal se ubicó en enero en menos 0,7% del PIB, el peor registro desde el 2004 para inicio de año. En 2025 se alerta que el servicio de la deuda, intereses más amortizaciones, representaba una carga alta dentro del presupuesto. Por ejemplo, se señala que para el 2025 el 21,4% del presupuesto podría destinarse al servicio de deuda. Un presupuesto que tiene que reservar mucho para pagar deudas tiene menos espacio para otras prioridades sociales, productivas o de infraestructura. Para dar un cierre a esto, básicamente lo que está pasando en este momento con los subsidios. Si bien se quería subsidiar a gran parte de la población, pues podemos observar que nuestra capacidad nacional y la capacidad del Estado no da para subsidiar a todo el mundo. Como conclusión, pues vemos que el dinero público de Colombia proviene principalmente de impuestos, petróleo, regalías y deuda. Y ese dinero se gasta en áreas esenciales como la salud, educación, defensa, pensiones y programas sociales. Sin embargo, la presión del gasto y la déficit fiscal hacen que muchas veces sintamos que el presupuesto nunca alcanza. Y ya para terminar, quiero dejar la reflexión y pues básicamente trata de que las finanzas públicas están directamente relacionadas con el bienestar de la ciudadanía, porque determinan la calidad de servicios públicos y las oportunidades que el Estado puede ofrecer. Cuando la gestión es adecuada, se fortalece la educación, se mejora la salud, se reduce la pobreza y se impulsa un desarrollo económico. Es por eso que quiero dejar un interrogante después de hacer esta presentación, el cual trata de que, pues, básicamente ¿crees que la forma en la que se distribuye actualmente el presupuesto público realmente responde a las necesidades más urgentes del país? Muchas gracias.